La semana pasada empezamos en nuestra serie de Tito and we just sort of introduced you to who Titus was. y dimos una introducción de quién era Tito. And that Titus was someone who worked with Paul in the ministry. Y vimos que Tito era alguien que trabajó con Pablo en el ministerio. He was a very faithful companion to Paul. Era un compañero muy fiel de Pablo. And he was one of the guys who would take on a mission impossible. Y era uno de los hombres que podía tomar una misión imposible. We learned a little bit about elders and what their place is in the church. Aprendimos un poco sobre los ancianos y cuál es su lugar en la iglesia. What kind of work they do and the kind of lives and example they need to be. Qué tipo de trabajo es el que ellos hacen y qué tipo de ejemplo es el que tienen que hacer. Today we're going to move into chapter 2 of Titus. Hoy vamos a movernos al capítulo 2 de Tito. We're going to talk about the value of teaching in the church. Vamos a hablar sobre el valor de enseñar en la iglesia. That everything we teach must be with a sound doctrine that is, we know is of God. Que todo lo que enseñamos tiene que ser de una manera fuerte en la doctrina, en la enseñanza de Dios. We must teach in the church. It's very important. Nosotros tenemos que enseñar en la iglesia, es muy importante. So let me begin with the story this morning. Entonces déjame comenzar con una historia esta mañana. This is a story a school teacher told. Es una historia que un maestro de escuela contó. She was a 7th grade biology teacher. Él era un profesor de séptimo grado de biología. And she was teaching her class about the flow of blood in the body. Y él estaba enseñando en su clase sobre el fluido de la sangre en el cuerpo. She said that after the lecture she was giving, she asked the class a question. Ella dijo que después de la lectura que dio, le preguntó a su clase una pregunta. She says, why is it that when I turn upside down, my face turns red when the blood flows into my head? Les preguntó por qué cuando me pongo de cabeza mi cara se pone roja. But she says, when I stand upright, my feet don't turn red. Pero por qué cuando estoy parada normalmente mis pies no se ponen rojos. She says she was surprised when a little boy blurted out. Y ella dijo que fue sorprendida cuando un niño se levantó. He said, that's because your feet ain't empty. Y le gritó, eso es porque tus pies no están vacíos. We start off our life with sort of an empty head. Nosotros empezamos nuestra vida de una manera, por así decirlo, con nuestra cabeza vacía. And it needs to be filled with good stuff. Y tiene que ser llenada con buenas cosas. And that begins when mom and dad start teaching us as little children. Y eso empieza con nuestros papás y nuestras mamás enseñándonos desde que somos pequeños. I'm a school teacher by trade, but I know that it's the things that mom and dad taught me that are the most value in my life. Yo soy un profesor de profesión y sé que hay algunas cosas que tienen que ser enseñadas por mamá y papá primero. And each of you are going to be teachers in somebody's life, and you need to take that very seriously this morning. Y ustedes van a ser maestros de alguna manera en la vida de algunas personas y tienen que tomar muy en serio esa función. In Matthew chapter 4, verse 23, it says, Jesus went throughout Galilee, teaching in the synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. You see here that Jesus taught himself. He taught, and we must teach also. Aquí vemos que Jesús enseñó y como Jesús enseñó, también nosotros tenemos que enseñar. We need to teach the good news to a bad world. Nosotros tenemos que enseñar las buenas nuevas en un mundo de malas noticias. In Acts chapter 2, verse 42, it says, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. The apostles' teaching is our scripture that we have. It is our Bible. La enseñanza de los apóstoles es la escritura que nosotros tenemos, es nuestra Biblia. All Christians would say that's incredibly important for us. Todos los cristianos van a decir que eso es increíblemente importante para nosotros. In Colossians chapter 1, verse 28, it says, we proclaim him, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. And this scripture shows us that teaching helps us to mature in Christ. Y esta escritura nos enseña que la enseñanza nos ayuda a madurar en Cristo. The Bible says that faith comes by hearing. La Biblia dice que la fe viene por el escuchar. In Timothy chapter 4 and verse 13, it says, until I come, devote yourself to the public reading of scripture, to preaching and to teaching. Okay, so Jesus says that we must be in God's word all the time. Entonces Jesús dijo que nosotros tenemos que estar en la palabra de Dios todo el tiempo. We need to teach in the church. Tenemos que enseñar en la iglesia. That sound doctrine is found in scripture. La doctrina fuerte está encontrada en la escritura.
Now, I'm going to tell a story, and Felix will finish. After I finish, he will tell it in Spanish. Ahora voy a contar una historia y después de que él acabe yo la voy a repetir en español. There was a Catholic priest and a Baptist minister, and they were talking together about water baptism. And after a beautiful message on the subject, the Baptist minister and the Catholic priest were talking, and the priest asked the Baptist minister if he would consider a person baptized if he was just immersed in water up to his chin. And the Baptist preacher said no. And so the priest said, well, would you consider a man baptized if he was immersed up to his nose? And the Baptist answered again, no, I wouldn't. He said, well, what if you immersed the man up to his eyebrows? He said, then would you consider him baptized? And the Baptist minister said, you don't seem to understand. He said, you have to be immersed completely in water until your head is covered. And then the priest said, well, that's what I've been trying to tell you all along. It's only a little water on the top of the head that counts. Okay, I'll try. Okay. Nos cuenta la historia de que había un predicador católico y un predicador bautista. Y el predicador católico le preguntó al predicador bautista que si era considerado una persona ser bautizada si se sumergía hasta la barbilla. El predicador bautista le dijo, no, eso no es considerado completamente un bautismo. Entonces el predicador católico le volvió a preguntar, entonces si se sumerge la persona hasta la nariz, ¿se considera que está bautizado? El predicador bautista le contestó, no se considera que está bautizado. Entonces el predicador católico volvió a decirle, entonces si se sumerge hasta las cejas, ¿se considera una persona bautizada? El predicador baptista le contestó, no, parece que tú no entiendes a lo que me refiero. La persona tiene que ser mojada hasta la cabeza. Entonces el predicador católico le contesta, eso es lo que me he estado refiriendo, solamente tienes que poner un poco de agua en la cabeza. Okay, now, Seven, laugh. We did it all for you. Okay, laugh. Now, the truth is, the Bible does teach us a doctrine about water baptism. La verdad es que la Biblia nos enseña una doctrina sobre el bautismo en el agua. And it teaches us that it's more than just a little water on top of the head. Y nos enseña que es más que solamente poner un poco de agua en la cabeza. God's word teaches us in the Bible very plainly that it's baptism by immersion. La palabra de Dios nos enseña plenamente en la Biblia que la palabra bautismo es en inmersión. That's what the Greek word itself means. Eso es lo que la palabra griega significa. It means to dip or to plunge or to immerse. Significa inmerso, sumergido o hundido. Now, according to Romans chapter 6, verses 4 to 6, it teaches us that we are buried with Christ, and we're going down into the water, and we're raised to walk in a newness of life. And that's the picture it shows us. And baptism shows that, the symbol of Christ's death and resurrection. Y en Romanos 6, versículo del 4 al 6, nos enseña que es de esa manera la imagen, de que nosotros somos sumergidos, muertos y resucitados en el bautismo del agua, como Jesús lo hizo. The baptism says we're dying to ourselves and we're raising ourselves up into life with Jesus. El bautismo nos dice que estamos muriendo hacia nosotros mismos y estamos resucitando en una vida con Jesús. So a sound doctrine is important if we're to understand what God wants. Entonces la doctrina fuerte es importante y nos enseña lo que Dios quiere. Now, we're going to look at some things that Paul teaches us today in this book of Titus. Ahora vamos a ver algunas cosas que Pablo nos enseña en el libro de Tito. He addresses various groups in this passage, chapter 2. Él nos da puntos de vista de varios grupos en estos capítulos. These are the people he's going to address in this chapter. Estas son las personas a las que se va a dirigir en este capítulo. First, he's going to say that we need to teach the older men. Primero nos va a decir que tenemos que enseñar a los hombres mayores. We have to teach the older women. Tenemos que enseñar a las mujeres mayores. We have to teach the young men. Tenemos que enseñar a los jóvenes. And we have to teach slaves or workers. Y tenemos que enseñar a los trabajadores o los esclavos. So, Elizabeth, you're off the hook. There's something for young women. Do what you want. No. Now, let's look at the first point then. Entonces veamos al primer punto. The first point is that we have to teach our older men. El primer punto es que tenemos que enseñar a nuestros hombres mayores. And the scripture says here, teach the older men to be temperate, worthy of respect, self-control, and sound in faith,
in love and in endurance. Now, you've heard the expression, you can't teach an old dog new tricks. Ahora, ¿has escuchado la expresión que tú no puedes enseñar nuevos trucos a un perro viejo? But of course you can. Pero claro que sí puedes. And none of us are too old to ever learn something new. Y ninguno de nosotros somos suficientemente viejos para no poder aprender algo nuevo. So of course it is possible to teach older men something new about the Lord or new doctrine. Entonces es posible enseñarles a los hombres mayores sobre sobre doctrina o cosas de Dios. And no matter our age, we have to be receptive to hearing something new from God in the Word. Y no importa nuestra edad, tenemos que ser capaces de recibir la palabra de Dios a nuestra edad. Older men being more mature in the life and in the Word Los hombres mayores son más maduros en su vida y en su palabra. should be teachable. Deberían ser más fáciles de enseñar. They should be able to understand the value of discovering new truths in the Word. Ellos deberían ser capaces de reconocer el valor de ser enseñados de nuevas cosas en la palabra. And because of their years in Christ, Y por eso los años en Cristo, they should be wanting to know sound doctrine. ellos deberían saber que necesitan la doctrina fuerte. Because they're people who need to be able to share the truth with the younger ones. Porque tiene que haber gente que esté disponible para compartir la palabra con los más jóvenes. Have you ever had someone call you on the phone perhaps and ask you to come over? They're witnessing to someone and they need help. ¿Alguna vez has tenido alguien que te llame por teléfono que necesita ayuda para dar un testimonio a alguna persona? Or maybe somebody's talking to Jehovah's Witnesses and they don't know what to say, or Mormons. Tal vez alguien está hablando con los testigos de Jehová o con los mormones y no saben qué decir. Now, I have to say that this has happened to me. Ahora tengo que decir que esto me ha pasado a mí. And sometimes my first reaction is, why don't they want to do it themselves? Y a veces mi primera reacción es, ¿por qué ellos no lo hacen por ellos mismos? Why do they want me to come over and do it for them? ¿Por qué ellos quieren que yo lo haga y vaya y lo haga por ellos? But on the other hand, Pero en otra mano, it also could be that they have a respect for you and they want to see how you would handle the situation. tal vez sea que ellos tienen respeto hacia ti y quieren ver cómo tú vas a manejar la situación. Maybe they think they're going to learn something by listening to you talk to these people. Tal vez ellos piensan que pueden aprender algo al escucharte hablar con esta gente. So we have to be careful we don't have closed minds. Tenemos que ser cuidadosos de no tener una mente cerrada. I teach you and you teach me and we all learn from each other. Tú me enseñas, yo te enseño y todos aprendemos de cada uno del otro. One person said that a closed mind is like concrete, all mixed up and permanently set. Una persona dijo que una mente cerrada es como el concreto. Está mezclada y está puesta en lugar para siempre. Now, that can be true of any age, right? Ahora, eso puede ser verdad a cualquier edad. We need to be open to truth, Tenemos que ser abiertos a la verdad, but especially when we're guided by God's truth. pero especialmente cuando somos guiados por la verdad de Dios. Sometimes people just don't seem to care about doctrine. Algunas veces las personas parece como si no les importara la doctrina. I've told you, I've met people that have said, I don't care about doctrine, I don't want to hear about it. Te digo que he conocido personas que han dicho, no me importa la doctrina, no me importa, no quiero saber nada de la doctrina. But if we do not understand doctrine, Pero si nosotros no entendemos la doctrina, those Jehovah's Witnesses are going to make sense to us. esos testigos de Jehová van a tener sentido para nosotros. The Mormons are going to make sense to us. Los mormones van a tener sentido para nosotros. We're going to be open to bad doctrine, Vamos a estar abiertos para doctrinas malas. and that is very dangerous. Y eso es muy peligroso. So as being older in Christ, we have a responsibility. Entonces, al ser mayores en Cristo, tenemos una responsabilidad. We have a responsibility to know good doctrine, to be able to explain it to others, Tenemos la responsabilidad de saber la buena doctrina y poder explicarla a otros. and to protect ourselves from believing something that's not true. Y protegernos a nosotros mismos de creer algo que no es verdad. There are a lot of people out there saying some really crazy things. Hay mucha gente ahí afuera que dice algunas cosas muy locas. If you don't know the gospel, you might believe what they say. Si tú no conoces el Evangelio, tal vez creas lo que ellos te dicen. One of the most popular men out there today preaching, well, let me take that back. One of the most popular men on television today who is a minister. Uno de los más famosos hombres predicadores que está en televisión, He has a huge following.
Tiene una enorme cantidad de seguidores. One of the largest churches in the United States. Una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos. And when you listen to him, you feel really good. Y cuando tú lo escuchas, tú te sientes muy bien. A big, bright smile, Una gran y brillante sonrisa, interesting stories, historias interesantes. and no depth at all. No dead. Y nada de ningún sentido profundo. If you listen to him for months, Si tú lo escuchas por meses, you'll probably never hear the word Jesus mentioned. tú probablemente nunca vas a escuchar la palabra Jesús. You don't hear about salvation. No escuchas que hable sobre salvación. You hear about how God wants you to feel good. Tú solamente escuchas cómo Jesús quiere que te haga sentir bien. A lot of pastors around the world have come out and said, this man is not teaching the gospel. Muchos hombres alrededor del mundo han salido y dicho que este hombre no está enseñando el evangelio. But if you don't know the word of God, he sounds pretty nice. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, él suena muy bien. Now, God's truth is eternal, Ahora, la verdad de Dios es eterna and his word is always right. y su palabra siempre está en lo correcto. Regardless of what the world says, A pesar de lo que el mundo dice, even though many really intelligent people say that it's no longer true, incluso que mucha gente inteligente dice que no es verdad, that people say there is no God, la gente que dice que no hay Dios, we know better because of Scripture. nosotros sabemos la verdad por las escrituras. In the beginning, God. En el principio fue Dios. From the beginning, the Scriptures tell the story of who God is and what he has done. Desde el principio, las escrituras nos dicen quién es Dios y qué es lo que ha hecho. We also can, just with our own eyes, see the wonder of creation. Incluso nosotros mismos, con nuestros propios ojos, vemos las maravillas de la creación. If you read Romans chapter 1, you're going to see how God reveals himself to people through the creation itself. Somebody made all of this. Si vemos en Romanos capítulo 1, vemos cómo Dios se reveló a la gente mediante la creación para que la gente pudiera creer. It's a lot harder to believe that one day a little cell came into being and a few thousand years later we're flying to the moon. Es más difícil creer que una pequeña célula un día decidió convertirse en muchas células y miles de años después ya podemos viajar a la luna. That we have the variety of plants and animals and geological formations. All these things show us there is a God that made all these different things. Y que creamos que no hay alguien que creó las plantas, la variedad de plantas, de animales, de las arquitecturas geológicas, y que no haya sido un Dios que creó todo esto. So our men of God in the church have to know what the Bible says. They need to be able to explain good doctrine. Ahora, nuestros hombres en la iglesia tienen que saber lo que la palabra dice para que puedan enseñar una doctrina fuerte. What did Paul say Titus needed to teach the men? ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Tito que tenía que enseñarle a los hombres? He was to teach them to be temperate, Él le dijo que enseñara que fueran templados, to be moderate in all things, que fueran moderados en todas las cosas, respectful in living, respetuosos en la vida, self-controlled, que se pudieran autocontrolar, sound in his faith. que pudieran tener una fe fuerte, He needs to know the Bible, que tenían que saber y conocer la Biblia, and he has to have an enduring and faithful Christian life. y que tenían que tener una fuerte vida cristiana. I don't know if this is happening to you or not, Yo no sé si esto te está pasando a ti o no, but it's happening to me a lot. pero me ha pasado a mí mucho. It seems that a lot of Christians are deciding that they are fine to take liberties to live like the world. Me parece que he visto a muchos cristianos tomar la libertad de que ellos pueden vivir con las libertades del mundo. And I would like to give you an example. Y me gustaría darte un ejemplo. I was with a pastor one day. We were just chatting, having a nice time. Estaba con un pastor un día solamente conversando, teniendo un buen tiempo, And he was telling me about his new church he was taking. y él me estaba contando sobre la nueva iglesia que él estaba teniendo. They had invited him to come and preach, and he preached several times. They liked him. They asked him to come be their pastor. Lo habían invitado a predicar muchas veces y le habían gustado cómo predicaba él. Lo invitaron a ser el pastor de esa iglesia. Now, there was no need for him to bring up what he brought up next, except to try to make a point. Ahora, no hay necesidad de traer o hablar sobre lo que él habló después, pero lo tuvo que hacer para hacer un punto. But he looked me in the eye, and
he changed in the way he was talking to me. Y él me miró a los ojos y cambió en la forma que estaba hablando hacia mí. And he said, I had to tell them, first of all, that I am a divorced, this is my second wife, and that had to be acceptable to them to call me as their pastor. Y me dijo, lo primero que tienes que saber sobre mí es que soy divorciado, esta es mi segunda esposa y eso tiene que ser aceptable para la iglesia. The second thing he said to me, with kind of a smirk on his face, he said, and I had to tell them that I do drink alcohol. Y la segunda cosa que me dijo con un guiño en su cara fue que él bebía y que ellos tenían que saberlo. The way he said it was, he was setting me up to, I could just feel it, to come out and say something about that. En la forma en la que él me estaba diciendo, yo sé que me estaba tratando de hacer que dijera algo, contestar algo contra eso. I didn't take the bait because I could feel that he wanted an argument and I didn't want to give him one. No mordí el anzuelo porque yo sabía que eso es lo que él quería que yo hiciera. But his point was that I will take the liberties that I feel like taking, and it's just too bad if it bothers somebody. Su punto era que él quería tomar las libertades que él quisiera y que no le importaba si les molestaba a las demás personas. Now, I understand that in the day we live, the way I have decided to live is not the popular way. Ahora, he entendido que en los días que vivimos ahora, el tipo de vida que he elegido no es el tipo común de vida que las personas tienen. I made the decision as a young boy that I would never drink alcohol. Yo hice la decisión desde que era un joven de que yo no bebería alcohol en mi vida. I made a decision as a young boy that I would never smoke. Yo hice la decisión desde que era muy joven de que yo nunca fumaría. I made the decision that my wife would be the first person I ever would have relationship with sexually. Mi decisión desde joven fue de que mi esposa sería la única mujer con la que tuviera relaciones sexuales. I made those decisions because to me those were godly decisions. Yo hice esas decisiones porque yo pensaba que esas eran las decisiones de Dios. I made those decisions because I, as a Christian, I was not a pastor, but as a Christian, I wanted to have a level of a testimony that people could respect. Yo hice esas decisiones porque sabía como cristiano, yo no era pastor en ese entonces, yo sabía que como cristiano quería tener un nivel de testimonio para que la iglesia pudiera verlo. The Bible says that we should stay away from all appearance of evil. La Biblia dice que tenemos que mantenernos lejos de cualquier apariencia de la maldad. Not just what is evil, but that if it looks evil. No solamente de las cosas que son malas, sino las cosas que también parecen ser malas. But I just see so many people today who just want to skip over those kinds of strong decisions and saying that's just not for me, it's not for today. Y ahora en estos días veo mucha gente que solamente quiere escaparse de esas decisiones y decir, es muy fuerte para mí, no quiero hacer eso. But if you imbibe in those things, if you decide to participate in those things, Pero si tú te envuelves en esas cosas y decides participar en esas cosas, you're sending a message to your children estás enviándole un mensaje a tus hijos and to your church y a tu iglesia and to your Christian friends. y a tus amigos cristianos. I had a girl in our school. Tenía una chica o una niña en mi escuela. She was in high school and she brought a bottle of whiskey, snuck it into our school. Ella estaba en la preparatoria y trajo una botella de whisky a nuestra escuela. And she got some girls to go out in the back and they were drinking whiskey. Y se llevó a algunas muchachas para que también tomaran whisky con ella. Not an easy thing to hide. No era una cosa fácil para ocultar. So I called her mom. Entonces llamé a su mamá And I first wanted to talk to the mom alone. y primeramente hablé con su mamá a solas. And I said, you know, your daughter's brought whiskey to school and she's drinking it. We have a very strong, big problem here. Y le dije, tu hija trajo whisky a la escuela, ha estado tomando, tenemos un gran problema aquí. The mom was shocked. La mamá estaba en shock. I don't drink alcohol. Yo no bebo alcohol, I don't even know where she could have gotten such a thing. ni siquiera sé de dónde pudo haber sacado tal cosa. So I said, well, I guess we'll have to find out together. Y le contesté, bueno, entonces creo que tendremos que encontrar la verdad juntos. I brought her into my office, both of them, Los metí a mi oficina, las dos, and I told the girl what I knew. y le dije a
y le dije a la niña qué es lo que sabía, a la joven. I hadn't confronted her yet with it. I wanted to do it in front of her mother. No la había confrontado hasta ese punto, la quería confrontar en frente de su mamá. The mom started crying. La madre empezó a llorar And she said, "Where in the world did you get the alcohol? How Y did you get it?" y empezó a decirle, ¿de dónde, qué parte del mundo pudiste conseguir ese alcohol? ¿Dónde lo conseguiste? You said, "In the top of your closet, Mom." Ella le contestó, en lo más alto de tu closet, mamá. Well, maybe Mom didn't know she had whiskey in her closet, but her daughter did. Bueno, tal vez la madre no sabía que tenía whisky en su closet, pero la hija lo sabía. You know, if it's not there, they can't take it. Si está ahí, saben que ellos pueden tomarlo. If they don't see you drinking, they're just a lot less likely to go try it themselves. Si ellos no te ven tomándolo, ellos como quiera van a tratar de tomarlo, de tratarlo por ellos mismos. It is a sin to be drunk. Es un pecado ser borracho. People can make a case for it not being a sin to drink a little bit. Algunas personas van a tomar como un caso de que no es malo tomar un poco de alcohol. But I ask, why not take the highest standards we can in this life? Pero yo pregunto, ¿por qué no tomar los más altos estándares en esta vida? That we just don't have to deal with those problems and we don't have to worry about the temptations. Que tomamos estas decisiones y no tenemos que enfrentar esos problemas o tener que estar en esa tentación. If I were to get depressed, Si yo me pusiera en depresión, if I were to have a horrible problem come upon me, si tuviera un gran problema que viniera a mí, the last thing I'd reach for would be a bottle of alcohol. la última cosa que se me ocurriría agarrar sería una botella de alcohol. It would never occur to me Nunca se me ocurriría, because it's never been in my life. porque nunca ha estado en mi vida. There's a good point to make for abstinence on those things that can harm you. Hay un muy buen punto en la abstinencia para hacer en estos casos. The second point says we must teach older women. El segundo punto nos dice que tenemos que enseñar a las mujeres mayores. It says, likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can train the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. Now, that scripture tells us that women have a great place in the church. Ahora, esa escritura nos dice que las mujeres tienen un gran lugar en la iglesia And that they are to be respected. y que ellas están para ser respetuosas And that we should always speak to our older women with great reverence because of the lives that they have led. y tenemos que hablar siempre con gran respeto a las mujeres mayores por la vida que han tenido. And it's one of the things we in the church need to make sure we teach our children that they have respect for those who are older than themselves. Y es una cosa que tenemos que estar seguros de enseñarle a nuestros hijos en la iglesia, de que respeten a las mujeres mayores. When we had the great revivals in this country, Cuando tuvimos los grandes revivamientos en este país, thousands upon tens of thousands of people got saved. miles y miles de personas se hicieron salvas. Men and women came and filled the churches. Hombres y mujeres venían y llenaban las iglesias. But as time went by and things kind of calmed down, Pero después el tiempo pasó y las cosas empezaron a calmarse. a lot of men stopped going to church. Muchos hombres empezaron a dejar de ir a la iglesia. And it was often the women who kept the church going. Y muy seguido eran las mujeres las que hacían que la iglesia siguiera. It was the women who were teaching the Sunday school classes. Eran las mujeres las que enseñaban las escuelas dominicales. It was the women who were teaching the vacation Bible school in the summer. Eran las mujeres las que enseñaban las escuelas bíblicas en los campos de verano. In many churches, the women were teaching the adult Bible classes because there were no men to be found. Y en muchas iglesias las mujeres enseñaban las clases de adultos porque no había hombres que llenaran los lugares. In this church, women have certainly kept it going for a long time, as we know. En esta iglesia las mujeres han hecho que la iglesia siga estando aquí por mucho tiempo. And I'm so glad that now we're seeing new men come into this church. Y estoy muy agradecido de que veamos nuevos hombres viniendo a esta iglesia. Because we need men to be a leadership in the church. We need to be here and teaching the Word of God. Necesitamos a hombres que puedan estar liderando la iglesia, que puedan enseñar la palabra de Dios. Let me tell you a story about an elderly woman and her grandson.
Déjame te cuento una historia sobre una mujer mayor y su nieto. The little boy had lots of freckles on his face, El pequeño niño tenía muchas pecas en su cara and they were at the zoo together. y estaban en el zoológico juntos. And lots of children were waiting in line because they were painting the children's faces. Y muchos niños estaban esperando en una línea porque estaban esperando una línea para que se les pintaran las caras. And the girl that was painting the faces said to the little boy, Y la mujer que estaba pintando las caras le dijo al pequeño niño, she said, "You have so many freckles, there's no place for me to paint." tú tienes muchas pecas, no hay lugar para mí para que pueda pintar algo. Well, the little boy was embarrassed and he dropped his head. Bueno, el pequeño niño estaba apenado y inclinó su cabeza. His grandmother knelt down beside him Su abuela se arrodilló a un lado de él and she said, "I love your freckles." y le dijo, yo amo tus pecas. And when I was a little girl, she said, "I always wanted freckles." Y le dijo, cuando yo era una pequeña niña, yo siempre quería tener pecas. And she traced her finger across his face and said, "Your freckles are beautiful." Y ella pasó su dedo sobre la cara del nieto y le dijo, tus pecas son hermosas. The boy looked up to her and said, "Really, Grandma?" El niño la miró y le dijo, ¿de verdad, abuela? "Of course," said Grandma. ¿En serio? Dijo la abuela. She said, "Just name me one thing prettier than freckles." Y le dijo, solamente dime alguna cosa que sea más bonita que las pecas. The little boy thought for a minute, very intense. El pequeño niño se puso a pensar por un minuto, muy, muy intenso. And he looked up into his grandmother's face and softly said, "Wrinkles." Y volteó a ver a la cara de la mamá y le dijo suavemente, las arrugas son más bonitas. We thank our women in the church for the things that they do and the work that they do in the church. Nosotros les agradecemos a las mujeres en la iglesia por las cosas que han hecho, And for the work you've done in your homes. por el trabajo que han hecho en sus casas. You've taught your children. We give you great respect this morning. We honor you. Tú has enseñado a tus hijos, te damos muy gran respeto esta mañana, te honoramos. So the Bible says that we need to teach the older women to be reverent Entonces la Biblia dice que tenemos que enseñar a las mujeres mayores a ser reverentes in the way they live. en la manera que ellas viven. They shouldn't be slanderers. Ellas no se deberían estar chismeando, They shouldn't be addicted to much wine, no deben de ser adictas al vino, but they should teach what is good. pero tienen que enseñar lo que es bueno. So apparently there was some problem in this church because Paul sent Titus to go teach this message. Y probablemente vemos que había un problema en esta iglesia porque Pablo mandó a Tito para que pudiera enseñar. Paul wants to say that everything that's done in the church needs to be done in order and bring honor to God. Pablo quería enseñar que todo lo que se hacía en la iglesia tenía que ser hecho en un orden y que le pertenecía a Dios. And always respecting and believing his word. Y siempre respetando y creyendo en su palabra. In 1 Corinthians chapter 10 verse 31 it says, "So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God." Now, that is a question for us to ask about everything we decide to do. Ahora, es una pregunta que nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos sobre cada cosa que hacemos. A simple question can keep you out of a lot of sin and a lot of trouble. Una simple pregunta te puede mantener fuera del pecado y de muchos problemas. Is what you are doing bringing glory to God? La pregunta es, ¿lo que estás haciendo le está trayendo gloria a Dios? If you can say, this activity I'm going to do brings glory to God, then it's okay, Si tú dices, esta actividad que voy a hacer le da gloria a Dios, entonces está bien, as long as you're being honest. mientras tú estés siendo honesto. And that's why we need to know the word. Y es por eso que tenemos que conocer la palabra. Then the number 3 says we need to teach the young men. Y entonces nuestro número 3 dice que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes. It says, similarly, encourage the young men to be self-controlled in everything. Set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed, because they have nothing bad to say about us. It's hard to teach young men if they think they're so smart they don't need your help. Es difícil enseñar a los jóvenes porque ellos piensan que son muy inteligentes y no necesitan tu ayuda. A pastor tells this story. Un pastor nos dice esta historia. He said, something happened once when I was working in retail. Una vez me pasó algo cuando estaba trabajando en una tienda. I was in a store one time and they brought in some young men who needed to be taught. Estaba en el negocio una vez y trajeron a 2 jóvenes que tenían que ser enseñados. He said, I was the assistant manager of this particular retail store. Yo era el asistente general de esta tienda.
The company sent 2 or 3 young men for us to teach. La compañía mandó a 2 o 3 jóvenes para que nosotros enseñáramos. We were to train them to become assistant managers. Teníamos que entrenarlos para que pudieran llegar a ser asistentes del gerente. So the boss asked me to take one of them and train him. Entonces el jefe me dijo que yo tomara uno y lo entrenara. So he brought the young man into the break room with some papers that needed to be filled out. Entonces metimos al joven al cuarto de descanso para que enseñarle cómo tenía que llenar los papeles. There were insurance papers and all that stuff you have to sign when you get a new job. Eran los papeles de aseguranza y todo ese tipo de papeleos que tienes que llenar cuando tienes un nuevo trabajo. So I sat down with the young man at the table and we began to fill out the papers. Entonces él dijo, me senté con el joven en la mesa y empezamos a llenar los papeles. He said in a few minutes the guy took the papers and just shoved them across the table and said, I don't want to do this. Unos minutos después el joven tomó los papeles y los aventó y dijo, yo no quiero hacer esto. And the pastor said, well, okay. Entonces el pastor le contestó, ok, entonces está bien. And the guy got up and walked out of the room. Y el joven se levantó y se salió del cuarto. He said a little bit later the manager came into the break room. Dijo que después, un poco más tarde, el gerente llegó al cuarto de descanso And he saw the papers and he said, I told you to have the guy fill these out. y vio los papeles tirados y le dijo, te dije que le enseñaras a este hombre a llenarlos. And the man said, I did, but he pushed them out of the way and he walked out. Y él contestó, yo lo hice, pero él los aventó y se salió caminando. He said, I don't remember much of what happened to that young man later. Entonces dijo, yo no recuerdo mucho de lo que le pasó al joven después, But he wasn't interested in doing anything. pero no estaba interesado en hacer nada And he didn't stay with the company very long. y no se quedó con la compañía por mucho tiempo. He did not want to be taught. Él no quería ser enseñado. And when we have an unteachable spirit, God cannot work with us. Y cuando tenemos un espíritu que no quiere ser enseñado, Dios no puede estar con nosotros. Young men need to be taught to have self-control. Los jóvenes tienen que ser enseñados a tener autocontrol. And it's a problem that many young men have. Y ese es un problema que muchos jóvenes tienen. They don't want to control themselves. The world has said, do what you want. Ellos no quieren ser controlados, no quieren controlarse. Ellos quieren hacer lo que el mundo dice. They want to do whatever comes to their mind. Ellos quieren hacer lo que sea que venga a sus mentes. But a Christian young man is a different kind of young man, and he needs to have self-control. Pero un joven cristiano es un tipo diferente de joven y tiene que tener autocontrol. Because they're watching young men too, this world. They're watching you. Porque este mundo también ve a los jóvenes, And they need to see a good example to follow. Y ellos tienen que ver a un buen ejemplo para seguir. Number 4 says that we have to teach slaves. El número 4 dice que tenemos que enseñar a los esclavos. We don't have slavery in our country now, thank God, but we can apply these principles to those who work. Nosotros no tenemos la esclavitud en nuestro país, gracias a Dios, pero podemos aplicar esos principios a los trabajadores. The scripture says this, teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them, and not to steal from them, but to show that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching about God, our Savior, attractive. Now, that's a wonderful portion of scripture for all of us all the time. And let's look at this. Workers who are Christians need to be in a different standard, to have a different standard. Ahora, es una maravillosa porción de la Escritura para todos nosotros en todos los días. Ahora, los trabajadores cristianos tienen que tener unos grandes estándares, tener estos estándares bien puestos. As long as our bosses are not asking us to sin, we should be obeying them. Mientras nuestros jefes no nos estén preguntando por pecar, nosotros tenemos que estar bien con ellos. We should be respectful and not talk back to them. Tenemos que ser respetuosos y no contestarles. We should not be stealing from work and taking things home. No deberíamos estar robando del trabajo y tomando cosas a nuestras casas. We should be the hardest workers on the job. Tendemos que ser los más fuertes trabajadores en el trabajo. We should honor God, Tenemos que honorar a Dios and our work should honor God. y nuestro trabajo tiene que honorar a Dios. A man named Bob Smith was sick of his job, Un hombre llamado Bob Smith estaba cansado de su trabajo and he decided to look for work elsewhere. y él decidió que buscaría trabajo en otra parte. But no matter how hard he looked, his reputation went in front of him. Pero no importaba qué tan fuerte él buscaba, su reputación llegaba antes que él. And people knew that he was not the kind of guy who was dedicated to his work. Y la gente sabía que él era el tipo de hombre que no se dedicaba bien a su trabajo. Somehow his reputation just kept following him everywhere he went. De alguna manera su reputación lo seguía donde quiera que él fuera. Well, you know, they do make phone calls and ask the question. Bueno, tú sabes que ellos hacen llamadas y hacen preguntas. So one day that phone rang and he answered it.
Entonces un día el teléfono sonó y él lo contestó. He didn't usually answer the phone, but he picked it up and he said hello. Él usualmente no contestaba el teléfono, pero ese día lo levantó y dijo, hola. And the man on the line said to him, I have an unusual question to ask you. Y el hombre al teléfono le dijo, tengo una inusual pregunta hacia ti. He says, I'm looking for a man named Bob Smith for a position in my company. Estoy buscando por un hombre llamado Bob Smith para una posición en mi compañía. He says, do you know this fellow? ¿Conoces a este amigo? And he said, sure, I know him, said Bob with a big smile. Y él dijo, claro que lo conozco, con una gran sonrisa. The man said, tell me this. El hombre le dijo, dime esto. Is he consistent in his work? Le dijo, ¿él es consistente él en su trabajo? Does he show up on time? ¿Él se presenta en tiempo? Well, I'll be honest with you, Bob truthfully replied. Entonces Bob le contestó, voy a ser honesto contigo. I'm not so consistent myself, Yo no soy tan consistente por mí mismo, but whenever I'm here, he's here. pero cuando yo estoy aquí, él siempre está aquí. You know, we have to do better than that. Tú sabes que nosotros tenemos que hacerlo mejor que eso. We have to be faithful and be at work on time. Tenemos que ser fieles y estar a tiempo en nuestro trabajo. We need to give our bosses the full 8 hours or whatever is required of us and give it with joy. Tenemos que darle a nuestros jefes nuestras completas 8 horas o lo que sea que nos estén diciendo que hagamos. If we will believe in this church that sound doctrine is overwhelmingly important, Si nosotros vamos a creer que la doctrina fuerte está completamente sobre nosotros, we will have a church that has balance, vamos a tener una iglesia que tiene balance, that has understanding, que tiene entendimiento, that is able to teach. que es capaz de enseñar. You'll be able to counsel people. Vas a ser capaz de consolidar gente. You won't need to call for help when someone asks you questions, No vas a tener la necesidad de llamar por ayuda cuando alguien te haga preguntas, because the word of God will be in your head and in your heart. porque la palabra de Dios va a estar en tu cabeza y en tu corazón. You would hide that word of God in your heart that you would not sin against God. Vas a esconder esa palabra de Dios en tu corazón, que nunca vas a pecar en contra de Dios. For those who think that doctrine is unimportant, Para esos que piensan que la doctrina es no importante, I tell you that's foolishness. te voy a decir que es completamente importante. Doctrine is what Jesus gave to the church to tell us how to live, La doctrina es lo que Jesús le dio a la iglesia para enseñarnos cómo vivir, how to act, para enseñarnos cómo actuar, how to honor Him and the Father. para enseñarnos cómo honorarlo a Él y al Padre. Doctrine holds the church together. La doctrina mantiene a la iglesia junta. You may have heard of the famous senator from a long time ago named Daniel Webster. Tal vez hayas escuchado el nombre del famoso senador Daniel Webster. He was said to have fought the devil himself. He was said to have fought the devil himself. Él estuvo hecho para pelear con el diablo en sí mismo. Well, if you know the song, you know what I'm talking about. Bueno, si tú conoces la canción, tú sabes de lo que estoy hablando. Anyway, he offered some excellent advice. Él ofrece un excelente consejo. Many years ago, he said this: if we work on marble, it will perish. Él dijo muchos años atrás, si trabajamos en mármol, se va a deshacer. If we work on brass, time will erase it. Si trabajamos en latón, el tiempo lo va a borrar. If we build temples, they will crumble to dust. Si creamos templos, se van a sacudir hasta la tierra. But if we work on men's immortal minds, Pero si trabajamos en las mentes inmortales de los hombres, if we saturate them with high principles, si los saturamos con altos principios, with just fear of God, con justo miedo a Dios and love of their fellow men, y amor a sus compañeros, we engrave on those tablets nosotros vamos a grabar en esas tablas something which time cannot erase, algo que el tiempo no va a borrar. and which will brighten and brighten to all eternity. Y esto va a brillar y brillar por la eternidad. Things are just things, my friends. Las cosas son solamente cosas, mis amigos, But people are eternal. pero la gente es eterna. We have to remember that everybody has eternal life. Tenemos que recordar que todos tienen vida eterna. It's just what kind of eternal life are you going to have? La cuestión es qué clase de vida eterna vas a tener. We all have an effect on others for good or evil. Todos tenemos efecto en los demás, sea para bien o sea para mal.
But we must do our best to teach sound doctrine Entonces tenemos que hacer y dar lo mejor de nosotros para enseñar fuerte doctrina and to live out that sound doctrine y poder vivir esa doctrina fuerte, with the hopes of leading people to know Jesus Christ. con la esperanza de poder liderar a gente a que conozca a Jesucristo. Then they will be with Jesus eternally in heaven. De esa manera ellos podrán estar con Jesús eternamente en el cielo. I encourage you as your pastor, Te reto como pastor, open your word, abre tu palabra, read the epistles of Paul to the people he wrote to. lee las epístolas de Pablo a la gente que les escribió. Learn that doctrine Aprende esa doctrina and follow it. y síguela. Read the Sermon on the Mount. In the mount? The mountain that Jesus spoke in Matthew 5. Oh. Lee la doctrina de la montaña. Jesus gave us incredible messages on how to live. Jesús nos dio increíbles mensajes de cómo vivir. Take these things seriously. Toma estas cosas con seriedad. They will save your soul and the soul of your friends. Van a salvar tu alma y el alma de tus amigos. Let us pray. Oremos.